Bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaré la unidad 3 relativa al estudio y la preparación del caso. Para comenzar, y aunque tal vez les pueda parecer una obviedad, lo cierto es que los abogados, cuando nos recibimos, debemos comenzar el ejercicio de la profesión aprendiendo a experimentar con casos. Digo aprendiendo porque si bien hemos estudiado la teoría y hemos estudiado las materias prácticas, lo cierto es que cuando los clientes concurren al estudio a realizar alguna consulta o algún planteo, no estamos preparados tal vez al inicio para responder a las preguntas de manera rápida o instantánea. En efecto, yo pienso que los abogados en general debemos aprender a ver, a investigar, a pensar y a razonar. Es importante tener en cuenta que hay características que sería conveniente desarrollar a la hora de enfrentar cada situación de la mejor manera posible en aras de resolver la situación que tengamos enfrente. Debemos ser flexibles e innovadores en aras de poder lograr situaciones más llevaderas para desarrollar cada una de las circunstancias que se nos vayan presentando en cada uno de los casos. En este quehacer resulta decisivo lograr percibir y relacionar todos los hechos que llegan a nuestro conocimiento. Y en esa oportunidad deberemos seleccionar qué información de la que nos comentaron es relevante y pertinente, distinguiendo de aquella que carece de importancia. Es decir, comenzaremos trabajando con los hechos. ¿Cómo hacemos para conocer bien los hechos? En un principio podemos hacer un listado de aquellos que son conocidos y de las pruebas que tenemos de los hechos que nos han comentado. Luego, cuando ya tengamos lo que conocemos, debemos advertir cuáles son las lagunas de la información y aquellas falencias de prueba que debemos procurar. Finalmente, correlacionaremos los diversos aspectos fácticos para verificar si existen discrepancias entre ellos. Una vez hecho esto, podremos formular diferentes hipótesis sobre posibles encuadres o soluciones del caso. En ese momento, seguramente nos preguntaremos qué prueba será la necesaria para sostener la argumentación y comenzaremos una etapa investigativa. En ese momento podemos recurrir a búsqueda de doctrina o de jurisprudencia de distintas maneras. Podemos comenzar por los códigos comentados con respecto a la temática que vamos a desarrollar. También podemos recurrir a motores de búsqueda de jurisprudencia, tanto gratuitos como pagos, que no solamente nos brindan jurisprudencia, sino también doctrina y legislación, como para ir inmiscuyéndonos de a poco en la temática que desarrollaremos con posterioridad. En este punto es importante que tengamos en cuenta que todos los problemas son dinámicos y existen factores sobrevinientes que van modificando o los hechos o las circunstancias o la realidad y que en realidad hacen que ese problema inicial vaya mutando a lo largo del desarrollo de la investigación y de las distintas hipótesis que nos vayamos haciendo respecto a los encuadres o soluciones de nuestro caso inicial. Luego de haber realizado el estudio de los hechos y de las pruebas, podemos hablar de la estrategia que vamos a desarrollar con posterioridad. En efecto, la estrategia hace referencia a la anticipación sobre cómo se enfrentará a la contraria en esta contienda o en este problema. La estrategia es previa al proceso judicial y en definitiva se trata de que planifiquemos todos los aspectos que podamos y aún así planifiquemos también todas las decisiones que hacen al inicio del proceso. Cuando hablamos de estrategias argumentativas o discursivas, son aquellas que se ponen en práctica para obtener la adhesión del destinatario al punto de vista que presentamos. Es decir, las estrategias que utilizamos para disuadir o convencer. Con respecto a las recomendaciones para argumentar, la primera regla y la que considero más importante es la de procurar que el decisor oiga y entienda. ¿A qué me refiero con esto? Es al planteo de nuestro problema de tal manera de llamar la atención de quien debe decidir y a la vez lograr que éste comprenda el argumento que queremos desarrollar y la solución que nosotros propiciamos para el caso.
Con respecto a las recomendaciones, otra importante es ser breve, claro y conciso en el desarrollo de las ideas. Al principio esto puede costar porque entre tantos hechos que hemos trabajado y las pruebas distintas que hemos pensado para probar cada uno de ellos, las ideas se suelen confundir y mezclar. Entonces, para lograr mayor claridad es importante releer cada uno de los argumentos que vamos vertiendo en aras de mejorarlos y clarificar las ideas. Por otra parte, es importante describir con la mayor precisión posible el conflicto de intereses en juego. También resulta fundamental utilizar correctamente las herramientas gramaticales, los signos de puntuación y ortografía. Me detengo en este aspecto porque a veces parece que no es fundamental, pero de lo contrario sí lo es, ya que un punto y aparte puede cambiar sustancialmente la idea de la persona que está leyendo nuestra presentación. Cuanto más claras sean las ideas, mejor llegará el mensaje al receptor. Con respecto a la presentación de los argumentos, estos deben ser presentados de manera ordenada, distinguiendo aquellos que son principales de aquellos que son subsidiarios. Por otra parte, conviene hacer una síntesis al principio de las cuestiones que se pretenden demostrar y otra síntesis, pero al final, en la que se resumirá de qué modo se ha logrado cumplir nuestro propósito. A su vez, es importante estudiar las pretensiones de la contraria y los argumentos que la sustentan para verificar cuáles son los puntos fuertes y cuáles los débiles. Por otra parte, conceder sin vacilar aquello en lo que nosotros razonablemente no podemos hacernos fuertes. Es decir, no empecinarnos en aquellas ideas que si bien al principio pudieron haber parecido buenas, en realidad después nos damos cuenta que no lo son. Es decir, en aquello que no somos fuertes no nos centremos. Finalmente, es importante presentar el caso de tal modo que la solución aparezca lo menos alejada posible de lo establecido, o bien que lo ya establecido no refiere a nuestro caso porque éste presenta características singulares. Es decir, buscar que nuestro caso tenga una solución ya conocida, o bien que nuestro caso no se parece a otros que se resolvieron de tal manera, sino que tiene características propias que lo diferencian, por lo que requiere una solución especial y distinta. Es importante recordar estas recomendaciones a la hora de realizar las presentaciones, porque de ello dependerá seguramente la suerte del planteo que hagamos y el desarrollo del proceso. Reitero, la estrategia que pensemos con anterioridad al inicio del juicio seguramente sellará la suerte del mismo y será utilizada a lo largo de todo el proceso, con lo cual el tiempo que tardemos en prepararlo nos dará mayor claridad con respecto a la posible solución que le otorgue el decisor. Muchas gracias.